Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a toda la gente que está sintonizada en Orando con Marcela por medio de Alégrate María Radio. Esta mañana me complazco muchísimo de que haya aceptado la invitación a nuestro programa un gran sacerdote, aquellos enamorados de Jesús, aquellos que siempre están dispuestos a dar la vida, a darse por los demás, para saber que nuestra iglesia está viva, que es una iglesia santa, católica y apostólica. Por eso me complazco esta mañana y que esté con nosotros el padre Christopher Hartley. Padre, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Orando con Marcela. Le agradezco muchísimo. Siéntase más que bienvenido y es una bendición para nosotros que usted esté aquí. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y a todos los que escuchen o vean este programa. Como ha dicho Marcela, soy el padre Christopher, soy sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Toledo, en España, y desde hace más de 40 años soy misionero de la Diócesis de Toledo. Afortunadamente es una diócesis muy rica en vocaciones, que ha dado muchísimos sacerdotes, que tiene un seminario muy floreciente. En la actualidad deben de ser como unos 100 seminaristas mayores. Este año creo que se ordenan unos 15 sacerdotes para la diócesis y desde hace muchos años, gracias a un extraordinario cardenal que tuvimos, el cardenal Marcelo González Martín, la diócesis se abrió de una manera extraordinaria a colaborar con misioneros, sacerdotes de la diócesis, que se ofrecían a trabajar en otras diócesis necesitadas del mundo entero, pero fundamentalmente, sobre todo por una cuestión del idioma, con diócesis en Hispanoamérica. En la actualidad somos casi 40 sacerdotes de la diócesis que estamos colaborando fuera de los límites de nuestra diócesis. Tuve la gracia de entrar en el seminario muy joven, cuando tenía 15 años, y fui ordenado sacerdote por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 8 de noviembre de 1982, en la ciudad de Valencia, en España, durante el primer viaje apostólico de ese queridísimo y añorado Papa Juan Pablo II. Pero solo pasado de 42 años de ordenado, solo he pasado 22 meses en mi propia diócesis. Todo el resto, desde los 25 años, estoy fuera de la Archidiócesis de Toledo, aunque por supuesto me mantengo en estrechísima comunión con sus sucesivos arzobispos y con el clero de la diócesis, mis hermanos en el presbiterio diocesano. La verdad es que ser misionero solo tiene una causa, evidentemente es la persona de Jesucristo la que pone la semilla de esta vocación, pero en realidad se la debo a que tuve la gracia inmerecida de conocer muy joven, cuando tenía 18 años, conocí a la Madre Teresa de Calcuta y desde que leí de sus libros y de su obra me puse en contacto con ella, con sus misioneras de la caridad, y ya de seminarista fui a colaborar a diferentes partes del mundo, pero fue sobre todo en 1979 cuando pasé todo aquel verano en Calcuta, trabajando en su casa de moribundos, donde a mí se me quedó perforado el corazón y comprendí que aquí había una llamada dentro de una llamada, que es una expresión que usa mucho la Madre Teresa, dentro de la llamada sacerdotal, la llamada misionera y sobre todo la llamada misionera a la gente que no quiere nadie, a los más pobres de los pobres. Anunciar a Jesucristo, los tesoros del reino, la gracia del Evangelio a los más pobres de la tierra. Y así se lo expresé a mi arzobispo, que después de un par de años que ni siquiera llegó a eso, me dio permiso para marchar con la Madre Teresa de Calcuta. Ella me llevó en un principio a la ciudad de Nueva York y allí estuve trabajando bastantes años, sobre todo en el sur del Bronx y en la parte norte de la isla de Manhattan. Estuve trabajando allí con la comunidad hispana. Fueron años maravillosos de los que tengo un recuerdo inolvidable. Después de ir a estudiar a Roma y hacer el doctorado en teología, enviado por el señor cardenal de Nueva York, en teología dogmática, desde el año 92 al año 95, regresé a Nueva York,
fui el párroco de la antigua Catedral de San Patricio en el Bajo Manhattan y en 1997 pedí la gracia de ir como misionero a la República Dominicana y allí estuve casi 10 años hasta finales de 2006 en que fui expulsado por el gobierno del país por haber defendido los derechos de los trabajadores fundamentalmente haitianos en los campos de caña del este de la República. Estaba en la diócesis de San Pedro de Macorís y la parroquia se llamaba San José de los Llanos. Siendo expulsado, me puse a disposición del arzobispo de Toledo y fue cuando me envió a Etiopía, donde estuve los siguientes 12 años en la región somalí de Etiopía, viviendo entre musulmanes durante todos aquellos años. Y de allí, en 2019, pasé a Sudán del Sur, donde he estado hasta enero del 2022, donde cuando tuve un accidente gravísimo, iba en la parte de atrás de una motocicleta con un seminarista a celebrar misa en una comunidad remotísima en la selva y me tuvieron que evacuar en una avioneta y así me trajeron a España y allí me operaron. Fui operado en Madrid de las cervicales y en la condición tan grave en la que estaba, el señor arzobispo me dijo que me retirara un tiempo a descansar y así lo hice. Estuve con unos muy queridos amigos sacerdotes mexicanos en México durante prácticamente un año hasta que mi salud estuvo plenamente restablecida. Yo pensaba que el señor arzobispo de Toledo me diría que regresara a África, a mi misión, pero bueno, pues uno ha hecho una promesa de obediencia y la cumple con alegría. Él me sugirió, creo que con muy buen criterio y con mucha sensatez, él me sugirió que por qué no buscaba una misión, ya que ya llevaba un año, aunque fuera de reposo en México, una misión en México. Y entonces empecé a preguntar, siendo muy ignorante de la realidad del país, él me sugirió si yo pudiera buscar un lugar donde hiciera falta, hubiera necesidad de clero. Por eso, para mí, el estar donde estoy ahora es simplemente la respuesta a un envío de la Iglesia. Los misioneros no vamos a ningún sitio. Los misioneros, la palabra misión significa envío. El misionero no va autónomamente, no elige los destinos. Uno es enviado y es enviado por quienes actúan en su vida en nombre de Jesucristo, que son sus obispos, los pastores de la Iglesia. Y yo siempre, como no podía ser de otra manera y como hacemos, espero, casi todos o todos los sacerdotes, yo me fié de su criterio. Si me hubiera dicho que volviera a África, pues allí que hubiese vuelto y con alegría, y me dijo que me quedara y me quedé. Y empecé a preguntar a muchos sacerdotes, amigos míos, incluso un amigo obispo que tengo muy querido, y todos siempre salía la palabra Tlapa, T-L-A-P-A, diócesis de Tlapa. Me puse en contacto con su actual obispo y me ofrecí para ir a trabajar en su diócesis. Al encontrarme con él, pues le presenté la inquietud misionera que tenía y le dije que si había en su diócesis un territorio que nadie quisiera atender o que fuera demasiado grande para que los que lo atendían lo hiciesen en condiciones pastorales adecuadas, bueno, se me quedó mirando obviamente con mucha sorpresa y me dijo que si era así tal como yo se lo proponía, que él estaría dispuesto a dividir uno de los municipios más grandes de toda la República Mexicana y que toda ella formaba una sola parroquia atendida por padres combonianos, misioneros combonianos, pero que apenas alcanzaban, obviamente, a atender un territorio tan gigantesco. Él lo dividiría, el municipio de Cochoapa el Grande, y se crearía una nueva demarcación parroquial. Y así ha sido. En este último año se ha creado la parroquia o la cuasi parroquia de Arroyo Prieto. Y ahí estoy. Cuando yo llegué no había casa, no había dónde vivir, no teníamos agua corriente, apenas energía eléctrica, no llega el teléfono. Entonces, en condiciones de extrema pobreza, yo no tengo ni un centímetro de asfalto en toda la parroquia. Son vehículos de todoterreno, de 4x4, en condiciones muy difíciles y muy peligrosas de toda índole por la naturaleza de los caminos. Es terreno completamente montañoso, son precipicios verticales peligrosísimos
y allí atiendo 87 comunidades. Es población indígena de la etnia mixteca, con X, y muchos de ellos no hablan ni una palabra de español, otros pues lo entienden, diferentes grados o niveles de comprensión. Por eso, la mayor parte de las veces mi trabajo pastoral o mi trabajo misionero es con la ayuda de un intérprete para que las gentes puedan comprender. Y es una labor muy sencilla, que es la labor de todo misionero, que son 3 aspectos. El primero es el anuncio de la palabra. Esta palabra convoca a la asamblea, convoca a la iglesia. Esto es lo que quiere decir la palabra iglesia. Es la convocatoria que hace la palabra de Dios alrededor de la persona de Jesucristo. Con estas personas convocadas se celebran, el segundo aspecto, se celebran los misterios, lo que llamamos los sacramentos. La palabra convoca y los sacramentos celebran y comunican la gracia salvífica de Jesucristo. Y el tercer aspecto, que es la comunión en la caridad, es reunir a las ovejas dispersas para que, como dice el capítulo 10 de San Juan, haya un solo rebaño y un solo pastor. La labor mía es la de cualquier sacerdote, cada uno lo hará en las condiciones de vida en las que le envíe su obispo, pero es la tarea universal que tenemos todos los consagrados, todos los que hemos recibido el sacramento del orden. Pensando en ustedes, en los oyentes, a mí se me ocurre sobre todo fortalecer lo fundamental de la tarea que tiene todo sacerdote. Desde el Concilio Vaticano II, sobre todo desde su constitución dogmática Lumen Gentium, la Iglesia ha reforzado la convicción universal de que todo bautizado está llamado a la santidad. En la Iglesia no hay ciudadanos de primera categoría y de tercera categoría. En la Iglesia todos somos iguales. En la Iglesia nadie es más que nadie ni menos que nadie. Porque lo que nos constituye en Iglesia lo hemos recibido todos los que pertenecemos a ella, que son los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Un obispo, el Papa, ha recibido el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y un cristiano, que puede ser tú que me estás escuchando, ha recibido exactamente los mismos 3 sacramentos. Por eso repito, en la Iglesia nadie es más importante que nadie y nadie es menos importante que nadie. Aunque pueda parecer, por las misiones o la tarea que cada uno tenga encomendado, que no es así, pero es importante subrayar muy firmemente esta convicción. Puesto que todos somos iguales en la Iglesia, todos tenemos la misma vocación. En la Iglesia católica, en los santos evangelios, hay una sola vocación, que es la llamada a la santidad. ¿Qué es la llamada a la santidad? Es la configuración con Jesucristo. Es cuando uno puede decir definitivamente: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Cuando una persona ha muerto completamente a sí mismo y Jesucristo vive plenamente en ella, es el principio inmediato de toda su actividad. Esa persona ha alcanzado la santidad. Es una acción de las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que inhabitan. Inhabitar significa vivir dentro. Padre, Hijo y Espíritu Santo inhabitan en el alma de la persona que está en gracia de Dios, no en el que está en pecado mortal. Inhabitan en el corazón del que está en gracia de Dios como en un templo. O es también lo mismo que decir que nosotros vivimos en Él. Lo dice la carta a los Hebreos: en Él vivimos, nos movemos y existimos. También lo repite San Pablo. Es la misma realidad, nosotros en Él o Él o ellos, las 3 personas divinas, en nosotros. La única tarea que tiene un bautizado es dejarse configurar por el Espíritu Santo en imagen y semejanza de Jesucristo, que cuando el Padre del cielo me mire a mí, en mí solamente vea el rostro de su Hijo Jesucristo. Por eso es una obra que es acción de la gracia, no es un esfuerzo nuestro. A nosotros nos corresponde colaborar
O como dice el gran San Juan de la Cruz, dice, por este camino, el de la santidad, se avanza más quitando que poniendo. A nosotros no nos toca hacer gran cosa. Nosotros, la vida cristiana es vida de hijos. El niño pequeño no es el que hace, sino el que es hecho por sus padres. En la vida cristiana no es lo que hago, sino lo que dejo hacer a Dios en mí. O como dirá San Pablo, porque para mí la vida es Cristo. Cuando Cristo sea mi vida y ya no quede nada de mí, nada de mi yo, nada de mi egoísmo, nada de las consecuencias del pecado original, de mis tendencias pecaminosas, de mis apegos o de mi pecado, en ese momento he alcanzado la plena santidad. A unos los canonizarán y otros no sabrán ni la vecina de enfrente que vivió junto a un santo. Pero lo importante no es que hagan estampitas y reliquias con nosotros, que somos muy dados a esas devociones a veces, y no es que esté mal, pero que hay mucha santidad de muchísimos santos alrededor nuestro que no nos damos cuenta que están viviendo en grandísima santidad. Y yo como sacerdote, sin ser yo quien lo decide en la Iglesia, ni mucho menos, sí tengo la certeza de que yo he convivido con gente muy santa y con hombres, mujeres, mayores, pequeños, gente muy culta, gente muy importante y gente muy sencilla, gente muy humilde, con muy poca formación, que vive en grandísima santidad. La santidad de una persona, evidentemente, solo la sabe Dios. En esta obra de las tres personas divinas colabora la Virgen María, interceden los santos y los ángeles por nosotros, que es la tarea que tienen encomendada. Entonces, la tarea de todo cristiano es su propia santidad. ¿Qué es lo que, cuando la gente dice, pero padre, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? De ti, que seas santo, que te dejes santificar. ¿Qué nos puede ayudar para la santificación personal? Pues yo suelo recomendar 4 aspectos. El primero es la vida interior, la vida espiritual, sea la oración, sea la lectura espiritual, por supuesto la celebración fructuosa de los sacramentos, la misa frecuente, confesarse abundantemente, vivir en serio la vida de los sacramentos, la vida de la gracia. Ese es el aspecto primero y fundamental de todos. En segundo lugar, yo le recomiendo a la gente que se busque un buen director espiritual, que por los caminos de la vida espiritual no se puede andar uno por su cuenta como si uno supiera. Nosotros somos niños, nosotros somos ciegos y nosotros somos cojos y nosotros no sabemos cómo se anda por este camino. Por eso animo a todos a que se busquen un buen director espiritual, que no sea una persona muy jovencita, que sea un sacerdote que tenga experiencia del ministerio sacerdotal, que sea un hombre de oración y que sea un hombre que dé testimonio de vida cristiana. Por eso, y hagan el sacrificio que haya que hacer. Cuando la gente se quiere ir de vacaciones, se va a sitios muy lejos y se gasta mucho dinero. Pues que no tiene por qué ser a lo mejor el lugar más cercano o el cura que tienes al cruzar la calle. Pues tú verás, si ese es el que te ayuda, adelante, pero si no, busca el que tengas que buscar. Como cuando uno está enfermo, pues no pone reparos en ir a buscar el mejor cirujano o el mejor médico. Entonces, pues el segundo aspecto es la importancia de la dirección espiritual y de obedecer al director espiritual, de hacerle caso, no simplemente decir tengo un director espiritual, pero básicamente hago lo que me da la gana. En tercer lugar, animo a la gente que además de la vida de oración, la vida espiritual, los sacramentos y la dirección espiritual, que la gente se forme. Tenemos a un montón de gente con buenísima buena voluntad que son completamente analfabetos en la vida cristiana. Pero que tenemos a gente haciendo programas, grabando actividades. Yo he oído, sobre todo en mi época con la comunidad hispana en Estados Unidos, gente bruta, analfabeta, hablando a cientos de personas, y yo estaba ahí en ese auditorio o en esa iglesia diciendo, pero ¿qué rayos sabe esta criatura si no sabe absolutamente nada? ¿Pero quién le ha puesto a ese personaje delante de un micrófono? Entonces, por favor, no acepten que cualquiera les pueda dar una enseñanza, porque uno que de repente se convirtió ayer por la tarde y aparece con una Biblia debajo del brazo y le ponen un micrófono y porque tiene mucha chispa y dice cosas graciosas y habla de cualquier cosa,
Oiga, pues miren, si me preguntan, sobre todo en la comunidad hispana, sea en Estados Unidos o sea en los países de América Hispana que he tenido el privilegio de conocer, o por lo menos que tengo contacto, aunque no haya visitado, hay gente con buenísima voluntad que son completamente analfabetos. Miren, es la diferencia entre un cirujano y un carnicero. Los dos cortan carne, pero cuando uno tiene un ataque de apendicitis, no se va a un carnicero. No, pero mira, lo del hospital, ahí está muy lejos, es muy caro. Pero mira, aquí está Juanjo, que es una bellísima persona, que ha hecho el retiro carismático, que ha recibido no sé qué dones del espíritu, que es cursillista, que no sé qué. Mira, yo voy a ir a Juanjo, que es un carnicero simpaticísimo, que me abra la tripa o la barriga o lo que sea y que mire a ver si me cura. Oye, pues tiene buenísima voluntad, es una persona encantadora y nos alegramos mucho que haya hecho no sé cuántos retiros, pero el paciente se muere. Entonces, miren, dice San Juan de la Cruz, miren muy mucho en qué manos ponen sus ánimas, sus almas, porque como sea el director, así será el dirigido. Como te pongas en manos de un ciego, los dos van a caer al pozo. Entonces, tengan mucho cuidado en la dirección espiritual. Y en tercer lugar, era de lo que estaba hablando ahora mismo, de la formación. Es que la gente se pone a hablar, se pone a opinar de religión y no se sabe ni los 10 mandamientos. No sabe lo que es la iglesia, no sabe lo que es la Eucaristía, no sabe lo que es un sacramento, no sabe explicar lo que es la Trinidad, no saben decir si Jesucristo es verdadero Dios o si es hombre, o si tiene alma o si no tiene alma, si tiene inteligencia humana, si tiene inteligencia divina, si tiene voluntad humana, si tiene voluntad divina. Si la gente no sabe ni quién es Jesucristo, estamos todos diciendo, Señor, porque vamos a poner, no, le ponemos en oración, le vamos a pedir al Señor, pero la gente no tiene ni idea quién es ese Señor. Entonces es mucho mejor ser humilde y decir, soy un analfabeto y tengo que aprender. Y si estos programas que ustedes están grabando sirven sobre todo no para una cuestión devocional, den clases de teología, den clases de espiritualidad, de gente competente, de gente que sepa, porque dice San Pablo, sepan dar razón de su fe. Tú puedes tener fe, yo puedo saber quién es mi mamá, pero yo no sé explicar por qué es mi mamá. Porque como soy un niño, nunca me lo han explicado, yo sé que esa señora es mi mamá, pero no sé explicar por qué. No basta decir yo creo en Jesús, yo tengo que explicar quién es Jesús y qué significa decir creo. Y la gente en general identifica creo con sentimientos. Y además eso se nos da mucho en la comunidad hispana, que tenemos los sentimientos a flor de piel. Entonces, el tercer aspecto importantísimo, estudien. No puede haber un católico que, además de tener la Biblia en su casa, no puede haber un católico que no tenga el Catecismo de la Iglesia Católica en su casa, que es un libro de 700 páginas, es un buen libro, y que se lo lee y que se lo estudie. Pero la gente tiene que saber explicar. Luego, que no se queje que sus hijos no quieren ir a misa, no se quejen de que por una parte son de retiros, espiritualidad, encuentros, charlas, seminarios, pero luego llevan una vida muy inmoral. ¿Por qué? Porque hay una completa desconexión entre lo que digo que creo y lo que hago, mi manera de vivir. Primero, vida espiritual, oración y sacramentos. Segundo, dirección espiritual. Tercero, importantísimo, en tercer lugar, es la formación. Y si aquí en este canal lo están haciendo, gloria a Dios. Y si no lo están haciendo, por favor, pónganse a hacerlo. No os pierdan el tiempo con espiritualidades, con devociones. No, expliquen el credo de la Iglesia Católica. Que cuando uno diga creo en Dios Padre, sepa lo que está diciendo. Que cuando diga creador del cielo y de la tierra, sepan decir qué fue lo que creó. Que cuando digan creo en Jesucristo, yo sepa decir quién es Jesús. Si es verdadero Dios, si es verdadero hombre, cómo está presente en la Eucaristía, si el Espíritu Santo está presente en la Eucaristía, si el Padre está presente en la Eucaristía. Mucha gente no tiene ni idea, ni idea. Y yo no lo voy a explicar aquí para que hagan los programas. Y en cuarto lugar,
¿qué es lo que más nos cuesta a la comunidad hispana? Es la caridad. Vivimos, aunque no nos demos cuenta, en la comunidad hispana muy bajo el influjo protestante. Somos una versión católica de los evangélicos, de los pentecostales, y nos pasamos la vida con la Biblia en retiros, en charlas, en efusiones del espíritu, en círculos de oración, en actividades espirituales, y no hacemos nada por nadie. Pero cuando tú y yo nos muramos, no nos van a preguntar a cuántos retiros fuisteis y cuántos dones del Espíritu Santo recibisteis y si tenías el don de lenguas o el don de interpretación. Te van a decir, mira, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba en la cárcel y vinisteis a visitarme. Y lamentablemente la comunidad cristiana se pasa la vida en eso que ellos llaman oraciones y en retiros y en grupos, y eso la gente se lo pasa de maravilla porque como eso alimenta los sentimientos, pues siente como un gusto interior. Pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por la gente. Y nos olvidamos muchas veces, sobre todo los que viven en Estados Unidos, mucha gente se ha olvidado de dónde vino y no quiere que le recuerden cómo era el rancho, ni el pueblo, ni el barrio del que salió. Y no hace nada, muchísima gente no hace nada. Hay gente que sí, que es muy buena y generosa, pero yo no me refiero a si mandan dinero a sus familiares. ¿Qué hacen para evangelizar? ¿Qué hacen para que los hambrientos coman? ¿Qué hacen para ayudar a aliviar la pobreza de sus países de origen? Y entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que un sacerdote español como yo me tenga que estar ahora en las montañas de Guerrero con 65 años, porque no hay un mexicano que quiera ir a evangelizar en esos rincones? Porque si hubiese alguien, yo no estaría ahí. Yo estoy ahí porque que yo sepa, todavía nadie de ese país ha querido ir a evangelizar ahí. Porque en cuanto aparezca alguien que me diga, Padre Christopher, no se preocupe que ya estamos aquí, 3 padres mexicanos, ahora mismo estamos 2 padres españoles de Toledo, a mí me aparecen 3 padres mexicanos que digan, nosotros evangelizamos este territorio, váyase tranquilo a donde quiera. Miren, yo no tardo ni 10 minutos en entregar las llaves. ¿Por qué estamos ahí? Porque nadie quiere ir. Yo, por ejemplo, y en esto quienes han escuchado las homilías, etcétera, saben que a veces he sido muy crítico. A mí me sorprende, y no digo que no haya una necesidad, es la cantidad de sacerdotes latinoamericanos, la cantidad de sacerdotes hispanoamericanos que se han ido a Estados Unidos, que se han ido a España, se han ido a otros países. Yo a esos sacerdotes siempre les pregunto, tú, donde tú vives ahora, ¿vives mejor o peor que tus abuelitos? ¿Cómo es posible que un hombre a quien Jesús llamó por su nombre, que dejó, se supone que dejó la barca y las redes y a su padre, ahora tiene más barcas, más redes y más familia que la que tenía antes de entrar en un seminario o en un convento? Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? El problema es que en el fondo a los pobres no les quiere nadie. Es como si la pobreza fuese una maldición. Todo el mundo quiere huir de la pobreza, todo el mundo quiere salir de la pobreza. Pero nadie quiere renunciar a sus riquezas, como le pasó al joven rico, para ir a dar la vida por los más pobres de los pobres. Y eso es lo que es una vergüenza entre nuestra comunidad hispana, donde tantas veces nosotros hemos ido buscando la mejor vida, estamos en iglesias maravillosas, con aire acondicionado, con todas las comunidades. Oye, tus abuelitos en el rancho, en la montaña o en el llano, ¿ellos cómo vivían? ¿Tenían aire acondicionado y todas esas comodidades que tienes tú para tu propia religión? Pero eso es lo que vemos los católicos en el mundo hispano, en los protestantes. Y es muy preocupante para mí, como católico, que en el fondo son, porque ponemos a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de no sé qué, y 3 devociones más, nos creemos que eso ya nos hace diferente de los evangélicos. En el fondo somos como ellos. No crean que somos tan diferentes. La Iglesia Católica, bien vivida, es algo completamente diferente a lo que esas personas están viviendo, están proponiendo para vivir. Pero no nos damos cuenta
la influencia tan grande que tiene, sobre todo en Estados Unidos, la influencia tan grande que tiene el mundo protestante. Por eso, repito, y les vuelvo a animar a que se tomen muy en serio la vida cristiana, que se tomen muy en serio la llamada a la santidad y que se tomen muy en serio vivir pobremente, sencillamente y siempre cerca de los pobres, porque ellos son los que nos llevan la delantera en los caminos del reino de los cielos. Esta llamada a la santidad tiene que empapar todos los aspectos de nuestra vida. Muchos de ustedes, quizá la mayoría, ha sido llamada al sacramento del orden, pero ustedes saben que vivimos en tiempos de grandísima confusión en lo que se refiere al matrimonio. A mí me asombra la frivolidad con que unos padres que están todo el santo día metido en cosas de la iglesia, luego un hijo se casa por el civil o no se casa de ninguna manera y bueno, pues como que no pasa nada, lo aceptamos, vamos a la recepción civil, pero si tu hijo se acaba de ir a vivir en pecado mortal y tú eso lo estás celebrando con un traje y un vestido carísimo y comes el bizcocho y sales al baile, pero si y tú vas a celebrar que un hijo tuyo públicamente está anunciando que se va a vivir en pecado mortal con su mujer o con su marido. Entonces, son tales las incoherencias que tenemos en nuestra vida cristiana que evidentemente mucha gente no cree, porque ¿cómo va a creer si en el fondo está viendo que nosotros somos como los paganos, pero hacemos una serie de actividades religiosas? Entonces, la vida cristiana, por lo tanto, requiere de nosotros una grandísima madurez espiritual. Esto, sobre todo, yo lo fundamentaría, tal como nos propone la liturgia, el cimiento de nuestra evangelización, de nuestra conversión, de nuestra llamada a la santidad, está en la liturgia. Ustedes han escuchado muchas veces la palabra liturgia, pero a lo mejor no saben explicar, como nos decía hace un momento, qué quiere decir liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo unido a su esposa, que es la Iglesia. Por lo tanto, la liturgia es la obra santificadora de Dios, el Opus Dei, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La santificación del hombre. Que nosotros seamos santificados en la verdad, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Que nosotros podamos decir que somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene, primera carta de Juan, y hemos creído en él, hemos creído en este amor. Creer en este amor no quiere decir que yo lo acepto en mi cabecita. Creer en el amor de Dios significa ser consciente de que yo existo porque Dios me ama, que Dios es amor, que el Padre es amor, que el Hijo es amor, que el Espíritu Santo es amor, y estas tres personas divinas que desde toda la eternidad han pensado en mí y me han creado por amor, nos hemos puesto en camino de santidad. Esto requiere vivir en pobreza, en castidad, en obediencia, cada uno pues según su lugar en la iglesia, según el don o el carisma que haya recibido, si es el sacramento del matrimonio, si es el orden sacerdotal, si es la profesión de los consejos evangélicos, vivir de esta vida evangélica, vivir en obediencia a la Iglesia, vivir en obediencia al Papa, vivir en obediencia a nuestros obispos, a nuestros pastores, que nos van guiando por el camino de la santidad. Vivir pobremente, ver de qué manera podemos simplificar nuestra vida, cómo podemos ser más generosos, cómo podemos compartir nuestros bienes con quienes más lo necesitan, cómo podemos ponernos al servicio del reino para que otras personas puedan sentir la llamada a la conversión, la llamada a entrar en la Iglesia Católica. Y vivir en castidad, que significa vivir la fidelidad matrimonial, que significa vivir el celibato sacerdotal o la virginidad consagrada, que son diferentes aspectos de la misma unión con Jesucristo. Como decía al principio, la vida cristiana es vida trinitaria, es vida de hijos respecto del Padre, vida de esposos con la persona de Jesucristo y ser como un templo en el que habita el Espíritu Santo. Tener vida de hijos, tú puedes darte cuenta de la madurez de la vida cristiana de un cristiano
por cómo vive como hijo de Dios. Y esto fundamentalmente se traduce en la confianza, que yo me fío que Dios es mi Padre, que ni un pelo de mi cabeza cae sin que el Padre lo sepa porque todos están contados, que el Padre sabe lo que me hace falta antes de que yo se lo pida, que mira cómo viste Dios Padre a los lirios del campo y los pájaros que vuelan por los cielos, que el Padre cuida de ellos y nosotros valemos muchísimo más que esos pajaritos que se venden por 2 monedas. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad yo me creo que Dios es mi Padre? ¿Hasta qué punto he puesto en Dios toda mi confianza? ¿Hasta qué punto soy un niño en brazos de Dios Padre? Miren, la confianza en Dios Padre significa dependencia. La palabra dependencia viene del latín pendere. Pendere significa estar colgado, como una bombilla, como un foco. Está colgado del techo, nosotros estamos colgados, sujetados en Dios Padre. Que yo no he puesto mi apoyo en mi cuenta de banco, ni en mi tarjeta Visa, no he puesto mi confianza en la nueva casa, ni el carro nuevo, o la camioneta, o lo que sea. No, no, que yo he puesto mi confianza en Dios, que es mi Padre. Que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, que mi vida la va tejiendo Él hilo por hilo, y que si yo le dejo, si yo doy permiso a Dios para que sea mi Padre, me cuidará maravillosamente. Cuando no vivimos como hijos, ¿qué pasa? Pues que nos creemos que estamos en la iglesia, pero en el fondo somos como huérfanos. Un cristiano que no tiene vida adulta, aunque vaya a misa, celebre los sacramentos, vaya a no sé cuántas reuniones y actividades, pero en el fondo está muy seguro de sí mismo. El niño no está seguro de sí mismo para nada. El niño siempre está levantando los brazos a su padre y a su madre para que lo lleven en brazos. Entonces se trata de ir de la mano del Padre, estar en sus brazos. Con la persona del Padre es vida de hijo. Con la persona de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, con la persona del Hijo nuestra relación es esponsal. Es decir, Jesucristo es el esposo. Mucha gente se preguntará por qué Jesucristo no se casó nunca. No se había dado jamás un caso en la historia del pueblo de Israel que un maestro de la ley, que un rabino, no se casara y no tuviera hijos. Porque en el Antiguo Testamento había 2 mandamientos fundamentales: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y junto a él el mandamiento de crezcan y multiplíquense. Esta tarea, entonces, era única para todos. La virginidad consagrada no era una vocación en el Antiguo Testamento. Por una razón muy sencilla, porque el único que era igual al varón es la hembra, la mujer, lo único que es igual que la mujer era el varón. No había más en la creación. Dios es infinitamente superior a mí, por eso yo no me puedo casar con Dios, no puedo estar desposado con Dios, porque ontológicamente en su ser es superior a mí. Y todo lo demás es inferior a mí, los animales, las montañas, las estrellas, el viento, las nubes, todo el resto de la creación es inferior. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, se alegra y se da cuenta que está frente a una igual a él. Dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, que es una expresión muy bonita para indicar semejanza. Pero cuando el Verbo se hace carne, cuando Dios, que es infinitamente superior a nosotros, se abaja a nosotros y se hace hombre, en ese momento Dios se ha hecho semejante a nosotros. No es una blasfemia ni es una herejía, son palabras del mismo San Pablo. Jesucristo no contó su condición divina, renunció a su condición divina y tomó la condición de hombre pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Lo tenemos en el Cántico de Colosenses y Cántico sobre todo de Filipenses. Es donde aparece esta teología. Jesucristo, Dios hecho hombre, con una carne y una naturaleza humana,
semejante a la nuestra sin pecado, Jesucristo, que tiene inteligencia humana, voluntad humana, corazón de hombre, se ha hecho uno semejante a mí. Y por haberse hecho un semejante a mí, precisamente por eso se presenta a nosotros como el esposo. En la Iglesia solo hay un esposo, que es Jesucristo. San Pablo lo dirá, que esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. La esposa es la humanidad, la esposa es la Iglesia, pero la esposa somos cada bautizado, hombres y mujeres. Frente a la persona de Cristo esposo, todos estamos en lo femenino. La Iglesia no la forman solo las mujeres. Si la Iglesia es la esposa y en la Iglesia estamos por el sacramento del bautismo, todos, hombres igual que mujeres, formamos parte de la esposa, que tenemos un solo esposo, que es Jesucristo. Nuestra relación con Jesucristo tiene una doble dimensión, que es la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. La dimensión unitiva, ¿qué es? El amor. El amor es lo que nos une a Cristo esposo, como esposas. La dimensión procreativa, ¿qué es? La vida. Unidos a Cristo, producimos fruto en las almas. Ayudamos a la santificación de los hombres, nuestros hermanos. Colaboramos en la salvación del mundo. Por eso, nosotros, escuchando las enseñanzas de Jesús, recordamos en el capítulo 6 de San Juan cómo él habla de la vid y de los sarmientos. Cuando el sarmiento se separa de la vid, deja de recibir la vida, deja de recibir la savia, se seca, se muere, no da fruto y el podador viene, la corta y la arroja al fuego. Cuando nos separamos de la Iglesia Católica, nos convertimos en una secta. La palabra secta quiere decir cortar, algo que se ha cortado. Una secta es una rama que se ha separado de Cristo, que se ha separado de la Iglesia Católica. Por eso los evangélicos y los pentecostales son sectas, porque se han separado del árbol, que es Cristo y que da la savia. Por más aleluyas y por más que levanten los brazos y por más cánticos que te pongan en la radio y por más que te amenacen con los fuegos del infierno, se han separado de Jesucristo y es peligrosísimo. Entonces, Cristo esposo, con la persona del Espíritu Santo, estamos unidos porque Él habita en nosotros como en un templo. Él es el alma de la Iglesia Católica. Dice en los Hechos de los Apóstoles que la primitiva comunidad cristiana eran unánimes y concordes, dos palabras importantísimas. Unánime significa que tenemos todos, aunque somos miembros diferentes, estamos movidos por una sola alma, que es el Espíritu Santo. Y concordis, cor cordis en latín significa corazón. Tenemos una sola alma, un solo corazón. Eso es lo que nos convierte en el cuerpo único de Jesucristo, en el cuerpo vivo del Señor. En la medida en que no estamos unidos a Cristo, no estamos movidos por el Espíritu Santo. En la medida en que no estamos movidos por el Espíritu Santo, ni estamos unidos a Cristo esposo, ni estamos en relación, en comunión con el Padre como hijos suyos. Por eso el Espíritu Santo, que es la comunión del Padre y el Hijo, es la comunión entre todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y cuya cabeza es Cristo mismo, en la que el miembro más eminente es la Virgen María, junto con los santos y con los ángeles. Los padres de la Iglesia comparan a la Santísima Virgen María, si Cristo es la cabeza, dicen que María es el cuello, porque lo que une la cabeza con el resto del cuerpo es el cuello. Todo lo que la cabeza quiere de un miembro del cuerpo pasa la orden por el cuello. Por eso siempre y nunca sin la colaboración de María Santísima, siempre Virgen, Inmaculada, es como Cristo comunica y suministra la vida a la Iglesia. Al pie de la cruz,
Jesús le dice al discípulo amado, a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y dice que desde aquella hora la recibió entre sus cosas, la recibió en su corazón, la recibió en su casa. Ella fue al pie de la cruz en el Calvario, donde ella se constituye en madre de la Iglesia, en madre de la humanidad, en tu madre y en mi madre. Que maravillosamente esto lo veneran precisamente en todos los pueblos de Hispanoamérica, pero de una manera fundamentalísima en México, donde la Santísima Virgen María se aparece al indio Juan Diego y le dice precisamente estas palabras ahí escritas: no estoy yo aquí que soy tu madre, madre de todos los hombres, de todas las razas, de todas las lenguas, de toda la humanidad. Por eso implica ser católico tener una relación adulta con María. Y aquí, repito una vez más, es importantísima la formación. A veces le tenemos mucho amor, mucho cariño, mucha dulzura, a veces incluso ñoñería con la Santísima Virgen María, como si la estatua o la imagen necesitara de todas esas cosas, pero muchas veces no vivimos como hijos de la Virgen María. Y lo único que quiere de verdad la Virgen María de nosotros es que nos dejemos criar por ella. ¿Qué es lo que quiere una madre de sus hijos? ¿Que esté todo el día echándole piropos? Pues hombre, eso es muy bonito. Lo agradecerá una madre, supongo. Pero si luego el que le echa piropos no le deja a la madre ser madre y hago lo que me da la gana en contra de lo que quiere mi madre, pues no le van a servir mis piropos de mucha cosa. Exacto. Ya para ir concluyendo o rematando, esto sí me parece que es importantísimo darnos cuenta que así como tenemos muchísimo influjo, sobre todo lamentablemente, y esto a mí me parece que es diabólico, que viene de Estados Unidos, que es el influjo fundamentalista de las sectas evangélicas, pentecostales, de mormones, baptistas, testigos de Jehová, de todas las especies. También de nuestros países de origen traemos muchas muy malas costumbres que mezclamos con el cristianismo, que lo podemos llamar con el capítulo de brujería. Miren, eso es totalmente diabólico. Aparte que es que no es ni diabólico, a veces es que es una tontería, es una ridiculez que no sirve absolutamente para nada. Pero dice algo muy interesante de nosotros, y es que en el fondo a nosotros lo que nos interesa es manipular a Dios. Dios no me interesa tanto. Lo que me interesa de Dios es lo que yo quiero conseguir de Él. Entonces, si yo mato un guajolote, como dicen en México, o mato un chivo, o hago una serie de ritos y de ceremonias y voy en las bodegas o voy a las tiendas de brujería, a las tiendas donde venden todo tipo de velas, de imágenes, de aceites, de trapitos, de tal, que es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. En el fondo a mí lo que me interesa es lo que yo quiero conseguir de Dios. Me interesan mucho más los dones de Dios que el Dios de los dones. Y debe de ser muy doloroso para un padre cuando te das cuenta que tu hijo no te quiere nada, que lo único que le interesa es lo que puede conseguir de ti. Y muchas veces vamos a estos brujos o brujas, a estas botánicas, los llaman así en algunos sitios, pero en cada lugar tendrá un nombre diferente. Muchas veces vamos a estos lugares porque en el fondo lo que queremos es unos beneficios, sean personales, de mi matrimonio, de mi trabajo, etcétera. Es como la bendición de Dios, y esto es típico de Estados Unidos, es horrible, y es típico del pensamiento protestante. La bendición de Dios es igual al éxito económico, y el éxito de todas las maneras, pues matrimonial, familiar, etcétera. Porque en el fondo lo que tienen en común la brujería y las sectas son muy parecidas, aunque las sectas hablen tanto en contra de la brujería, pero en el fondo, sin darse cuenta, están exactamente en lo mismo. ¿En qué consiste lo mismo? Consiste en que lo importante es lo que vamos a ver. Tú pones cualquier domingo a cualquier teleevangelista en la televisión y continuamente te están prometiendo todas las maravillas que te van a venir en esta vida.
Por eso se pasan la vida en oraciones de sanación, porque hay que quitarse la cruz encima de todas las maneras. Pero si San Pablo dice que hay algunos de ustedes que andan como enemigos de la cruz de Jesucristo, pues ahora resulta que la religión solo sirve para quitarme la cruz, para que si estoy enfermo, para que si he tenido problemas económicos, si yo no sé si mi marido me está engañando, si yo no sé si mis hijos están usando drogas, hago una serie de ritos, hago una serie de oraciones y entonces, si de repente todo me empieza a salir bien y además me toca la lotería, es la bendición de Dios. Es lo mismo que decía Lutero. Eso es lo que decían los protestantes. Por eso yo les animo a que se paren muy mucho y que se miren muy bien qué llevan puesto al cuello, cuántos azabaches, cuántos puños, cuántos ritos, cuántas imágenes de Lázaros que no son nada católicos y muchísimas otras cosas que ustedes saben perfectamente. Saquen todo eso de casa en cuanto terminen de ver este programa. Limpien, pero además que no les dé miedo. Tírenlo a la basura, que no va a pasar nada, que eso es inútil, no sirve para nada. No se crean que si tiran un amuleto de esos a la basura va a salir fuego y azufre. Eso es una estupidez y no se lo cree nadie. Esto, nada, desháganse de todo eso, pero vamos, que se lo lleve el zafacón, que se lo lleve el cubo de la basura. Por eso, hermanos, que frente a todo esto tan bonito que hemos estado reflexionando en este programa, yo les animo a que no pierdan el tiempo, que no se dejen llevar por engaños. Muchas veces la religión la usamos para nuestro beneficio económico y para nuestro beneficio personal. Y para eso no vino Jesucristo. Y si no, yo les invito a que se paren a pensar. El día que Jesús resucitó, el día que Jesús subió al cielo y ya no lo hemos vuelto a ver más con nuestros ojos de la cara, había exactamente la misma cantidad de ciegos, de paralíticos, de inválidos, de sordos y de mudos y de leprosos que había el día que se encarnó. Así que uno dice, ¿para qué vino Jesucristo y nos dejó con la ceguera? ¿Por qué no vino, hizo desaparecer la lepra? ¿Por qué no vino, hizo desaparecer la pobreza? ¿Por qué no vino e hizo que desde ese momento todos los cojos pudieran caminar? Pues no, sigue habiendo cojos y ciegos y mudos y leprosos y además la gente se sigue muriendo porque todos vamos derechitos al cementerio. El que murió preparado para la venida de Jesús, ese entrará en el reino. Y nosotros, y esto es muy típico de los protestantes, amenazando de que va a venir Jesús, de que hay que estar preparados, de que si la lámpara encendida y montones de canciones carismáticas que hablan de eso, sí, pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no te creas que porque te encuentre cantando aleluyas, eso te abre las puertas del reino. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Entonces, que tengamos la sensatez de darnos cuenta que no hay nada comparable a la Iglesia Católica. Que seamos obedientes al Papa. No tenemos por qué comprender todo lo que dice y todo lo que hace. Que seamos obedientes a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Jesús dice a los apóstoles, a quien ustedes oye, a mí me oye. El que hace la voluntad del Padre, ese entrará en el reino. Y para conocer esa voluntad, la conoceremos en la Iglesia. Por eso, hermanos, qué importante es que nos tomemos en serio esta llamada a la santidad, para que de verdad podamos entrar en el reino de los cielos. Antes de que se cumpla la hora, que ya queda muy poquito, a lo mejor Marcela quiere preguntar algo. No, padre, yo agradezco muchísimo todo lo que usted dice porque definitivamente, como dice desde el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nuestra Iglesia Católica es tan hermosa, es tan rica, porque Él está ahí, que muchas veces hemos dicho, ¿a dónde vas a buscar afuera de casa lo que tienes en tu casa? Gracias a Dios hemos nacido por pura misericordia de Dios dentro de un seno católico.
Ya Así no es. necesitamos esa, dijéramos, conversión para entrar a la iglesia. Estamos dentro de aquí. ¿Qué hacemos Claro, con eso? ¿Qué claro. hacemos? Me parece que nos hace falta más estar, obviamente, totalmente formados, como usted decía, de estos 3 puntos tan importante de la vida interior. Estar enamorados, enamorarnos de Jesús, comprender precisamente por qué vino a Él, por qué vino acá por mí. Vino a traerme de regreso, siempre decimos, de donde nunca nos debimos de haber salido. Y por un pecado todo lo que se armó, imagínense ahora todo lo que nosotros también hacemos con Él, pero todo lo que Él desea darnos y decir, regresa a casa. Y es precisamente por eso, por el camino de la cruz, no por ese evangelio que usted nos platicaba acerca de la prosperidad que se escucha tanto, pare de sufrir, se escuchan tantas cosas y me pongo a pensar y digo, pero es que ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo Claro. es posible que aún no, tanto que leen la Biblia y no se hayan dado cuenta que ahí viene también lo que dice Jesús, lo que viene ahí la Eucaristía? Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. O sea, ¿por qué no lo encuentran? Pero bueno, esos son esos misterios también del Señor. A lo mejor la cerrazón y el orgullo y la soberbia que muchas veces nos cierran los ojos porque sabemos bien que muchas iglesias son un negocio, estas sectas protestantes. Tal cual. Así es. Totalmente de acuerdo. Pues Definitivamente. muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y a Al todos los que han contrario. escuchado. No, la verdad que yo sé que será de gran bendición. Acabamos de ver justamente las 2 semanas, bueno, 3 semanas pasadas, estuvimos pasando unos segmentos precisamente de la vocación de la santidad del padre Fernando Colomer, que en paz descanse, español Maravilloso. también. Maravilloso. Excelentes predicaciones estuvimos platicando. Entonces, para mí esto es una confirmación del Señor que quería Claro. platicar todavía y cerrar ese tema acerca de la Muy santidad. bien. Muchísimas Muy bien. gracias, Padre. Que el Señor Sí. lo bendiga y lo animo a seguir perseverando en esta misión tan fuerte que tiene con acá, En el pueblo mixteco. con los mixtecos en Guerrero. Gloria a Dios. Antes de terminar, dígame, ¿de qué manera a lo mejor hay gente también escuchándonos en México o dice, Sí. me gustaría ayudar, apoyar? ¿Cómo podemos hacer? Sí, pues miren, sobre todo lo que más necesitamos los misioneros son las oraciones y los sacrificios que nos alcanzan la gracia para ser fieles y para ser perseverantes. También, pues yo les puedo pasar los datos para si alguien quiere hacer algún aporte económico para que podamos seguir viviendo allí en medio de aquellas gentes. Yo, por ejemplo, paso las horas y horas, día y tarde, subido en una camioneta, pues simplemente poder poner diésel o poner combustible en un carro ya muchas veces es difícil para nosotros, y todas las demás necesidades que tienen las pobres gentes, pues de medicinas, de material escolar, como estamos tratando de ayudar en los diferentes pueblitos. Yo tengo pueblos que no tienen maestro. Yo enseguida sé cuáles son los que no tienen maestro cuando llego allí y veo que los niños no saben hablar español. Y yo tengo muchos pueblos donde un niño no sabe contestar ni cuando le preguntas su nombre en español, ¿cómo te llamas? Él no tiene ni idea de lo que tú le has dicho. Y eso es porque todavía no tienen maestro o el maestro va un día y no va en 3 semanas. O sea que es como no tener educación de nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues a un pueblo analfabeto es muy fácil que lo manipulen los políticos, como lamentablemente ocurre en México y ocurre en muchos otros países. Esto, y luego, pues nuestra propia ignorancia religiosa. Yo les repito mucho a la gente algo que habrán escuchado ustedes muchas veces, que católico ignorante, futuro protestante. La Sí. gente se hace protestante porque no tiene ni idea de lo que es la Iglesia Católica. Entonces, yo lo que les animo es, bueno, primero que se mantengan en oración y luego, si quieres, yo privadamente, para que si Claro. quieres compartir con tus oyentes o Sí. televidentes puedan a lo mejor encontrar la manera de hacer una contribución económica si quieren. Pero vamos, yo con las oraciones soy feliz de todos tus oyentes. Pero bueno, Muchísimas pues gracias a todos. al contrario, gracias a ustedes, Padre. Por favor, si nos da su bendición. Claro que sí. Por la intercesión de la Santísima Virgen María, sus santos patronos y sus ángeles guardianes, le bendiga Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Le agradecemos muchísimo. Bendiciones. Muy bien, que Dios les bendiga. Gracias. Yo les quiero enseñar de lo que yo estuve platicando con él. Así que ahí les va. Miren,
Él está en Guerrero, para las gentes que no están de México, que no sepan dónde es, miren, del lado izquierdo, ahí les puse el mapa de México, y él está en el Pacífico, ya se puede decir como en el sur, pues suroeste de México, en Guerrero. La mayoría de la gente conoce Acapulco, entonces, ¿dónde está Acapulco? Pero más centrado, mucho más en la sierra todavía, ahí les puse una flechita para que la vieran, que mi hijo también, Víctor Hermoso, me ayudó esta mañana a hacer esta presentación tan hermosa. Entonces, él está ahí, ya nos platicó todo lo que él tarda por llegar y todo lo que está haciendo. Lo que más necesita son medicinas y útiles escolares. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, que tenemos a niños que nosotros estamos también en la casa, que acaban de terminar de estudiar, sobre todo más los niños de primaria y secundaria, ya los de prepa ya se compran menos cuadernos? Si tú eres una mamá que me está escuchando, si tienes la posibilidad de decirle también a amigas, se está acabando el año escolar, hay cuadernos que quedan a la mitad, igual les podemos arrancar las hojas que no sirven, si no las podemos reciclar, las tiramos, pero luego quedan esos cuadernos a lo mejor a la mitad. Esas crayolas que a lo mejor quedan a la mitad, no importa, todavía sirven, lápices, borradores, reglas, todo eso se lo podemos mandar al padre. Ahorita les voy a mandar la dirección, pero para que sepan él dónde está. Yo la verdad que creí que todavía seguía en Etiopía, porque no hay tanto de él que se hable en internet. Entonces por eso digo, Señor, esto es un regalo y por tu gracia y misericordia nos lo das y nos lo compartes en este programa tan sencillo, tan pequeño, pero de verdad con mucho amor, porque lo que desea mi alma, Dios es testigo, es que nos enamoremos del Señor, es que regresemos a los sacramentos, que regresemos a nuestra iglesia. Algunas fotos que saqué de él. Esto es en Haití, que les voy a recomendar. A ver, les voy a recomendar por ahí, por favor, un documental que les voy a poner aquí en los comentarios, interesantísimo. Mira, es más, ahí les voy. Ténganme un poco de paciencia. Vamos a compartir pantalla y me voy a ir a que es el precio del azúcar. Él fue el que platicó. ¿Recuerdan que dijo que lo habían expulsado el gobierno de República Dominicana? Bueno, precisamente es porque es de este documental que se hizo en el 2017, que es sobre la explotación de los inmigrantes haitianos que trabajan en la producción del azúcar en República Dominicana y los esfuerzos de este sacerdote español para mejorar su situación. Entonces, yo ya lo empecé a ver, no lo he terminado de ver, pero está realmente interesante. Pónganse ahí en YouTube este fin de semana para que vean también qué es lo que él hace. Este fin de semana, El precio del azúcar, subtitulado en español. Y de verdad que está súper, súper interesante para saber realmente qué es lo que hace este gran sacerdote. Seguimos. Aquí confesando, ya él más grande, confesando acá con los haitianos. También estuvo él, como él nos comentaba, en Etiopía, estuvo allá en Sudán, con gente trabajando y dándoles mucho los sacramentos. Yo le veo la cara y digo, wow, o sea, recordé mis viejos tiempos, pero bueno, a lo mejor en menor dimensión, pero también digo, aquí estará Andrés Galván y algunos amigos que verán esto, mi madre que está aquí escuchando y gente de Tampico cuando íbamos a misiones, cuando yo todavía era soltera, tenía entre 19 y 22 años, que nos íbamos a misiones, era una alegría el ver a la gente, el poder evangelizar. Sabíamos tan poco y realmente salíamos evangelizados nosotros, pero tener este sacerdote, por ejemplo, o sea, él está feliz, o sea, se le ve una cara de felicidad. Aparte, los niños no los puedes engañar, los niños contentos también, y él jugándose la vida. Ojalá que nosotros tengamos también ese deseo de jugarnos la vida por el más necesitado. Aquí a lo mejor debemos de saber que posiblemente los más necesitados acá en nuestros países pudieran ser, siempre hay alguien que necesita económicamente, pero también aquellos que están pasando en tristezas, depresión, angustia, ansiedad, precisamente es porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Regresémoslo, pero ¿cómo lo regresamos?
empezando nosotros. Acerquémonos a la iglesia, acerquémonos a los sacramentos. Hace mucho no vas a misa, empieza a ir a misa, pero por tu madre no te pares y comulgues. Si tienes años de no confesarte, entonces ve, confiésate, luego ya puedes participar activamente en la misa si es que puedes, si estás en estado de gracia, si lo puedes hacer, acércate porque hay tantos regalos que el Señor quiere hacer. Y si no, bueno, simplemente ve a misa, ya bautizaste a tus hijos, las nuevas generaciones no quieren bautizar a sus hijos, bautícenlos para ser miembros del cuerpo de Cristo. Aquí también me compartió el padre, le dije que me compartiera a dónde, por ejemplo, si están en México o yo me comprometo de verdad y necesito su ayuda, yo sola no puedo, yo no soy absolutamente nada, lo único que yo soy es facilitadora y puedo yo decirle a varias gente, amigas, soy una triste mortal como ustedes, amigas, oye, útiles escolares me los puedes dar, júntenlos, júntenlos todos, una de dos, en Tampico una amiga también por ahí me va a estar ayudando en habilidades que se llama recopilando útiles escolares. Me voy a estar moviendo en eso, voy a hacer como una pequeña campaña para poder mandar a dónde, a esta dirección. Si tú estás en México y dices tú, yo tengo la posibilidad, bueno, ármate tu cajita con tus vecinas, con tus amigas, con tus comadres, con tus parientas que luego se juntan a la tanda y a la jugadita. Bueno, pues la jugadita, ¿en qué les parece si mejor en vez o de un regalito o de un cumpleaños, en vez de esto, pues vamos a donar, vamos a comprar cuadernos o vamos a hacer para ayudar a los niños? Entonces, ¿dónde es esto? Es el monasterio de las monjas clarisas, donde le prestan la dirección al padre porque él no está ahí, porque acuérdense, él está arriba, en la sierra, pero aquí le prestan esta dirección clarisas. Las madres clarisas, si recuerdan quiénes son, yo me acuerdo, en Tampico venden rompope y lo que sobraba así como cuando hacían las hostias deliciosas, me acuerdo, me encantaba ir con las madres clarisas. Ellas son como la versión o es la parte la femenina de los franciscanos de San Francisco de Asís. Entonces, aquí nada más hay que poner Padre Christopher, o sea, con atención al Padre Christopher Harley. Ahí viene la dirección, calle Morelos, tómenle una foto si quieren, me voy a ir aquí de cuadro, tómenle una foto, graben esto, por favor, para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Marcela, es que no tengo dinero, no tengo. Creo que un cuaderno sí tenemos. Creo que sí podemos comprar unos lápices y unos borradores. Entonces, juntarnos con varias y a lo mejor tú no tienes igual y tampoco dinero para mandar todo esto. Si vives en Tampico, contáctate conmigo y yo puedo encontrar un lugar donde puedas dejar todo esto. Y si no, a lo mejor tú dices, Señor, esa va a ser mi obra de caridad. Esa va a ser mi obra de caridad. Voy a juntar todo y entre todos pagan el envío. Y si no tienes dinero, siempre pídele a Dios, Señor, yo te puedo juntar, a lo mejor yo no tengo la posibilidad económica, tú mueve el corazón y que alguien pueda pagar el envío. Y lo hay, mis queridos hermanos, lo hay, porque el Señor mueve los corazones, nosotros no somos, es Él el que mueve los corazones. Bueno, las páginas web también donde me dijo que podíamos ayudar son estas páginas web, tómenle foto también, por favor, donde pueden donar directamente, económicamente, a estas páginas web. También la gente de Estados Unidos me mandó esta cuenta que está en el Bank of America, me mandó el número de cuenta y me mandó como el número de ruta. Entonces, si hay un Bank of America cerca de ti, lo podemos hacer. Si no, por medio de este número de ruta también, si te gustaría ayudar, tómale foto también. ¿No tienes algún familiar o pariente en Estados Unidos? Y dices tú, ay, a lo mejor él también puede ayudar. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y ayudar a los más pobres de los pobres nos va a preguntar el Señor. Qué impresión, ¿verdad? No a cuántos retiros fuimos, ni cuántas, inclusive ni cuántas oraciones dijimos, sino qué hiciste por el pobre. Claro, tenemos que ir a misa. ¿Por qué tenemos que ir a misa y acercarnos a nuestra iglesia? Porque si solamente lo hacemos por nosotros mismos, eso es filantropía. ¿Sí? Como muchos millonarios y ricos dan y así, pero para que todo mundo lo vea, ¿se acuerdan? Eso viene también en Mateo. Lo acabamos de ver en los evangelios esta semana. Ya tienen su recompensa. Tú en cambio, cuando des que no sepa tu mano derecha, la mano izquierda, tú calladito. Entonces, calladitos vamos a hacer y vamos a juntar y reunir y vamos a ayudar. Esta es una manera también para poder ayudar. Bueno,
pues no sé ustedes, pero mi corazón queda lleno de mucha alegría, de fuego del Señor y sobre todo de, del deseo de hacer vida lo que Él me invita. Quédate conmigo primero en oración para que tú seas menos tú, para que yo sea más en ti y que yo pueda ser tus ojos, tus oídos, tu boca, tu respiración, tus pensamientos, tu movimiento, tu sangre, que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, quien a través de mí actúes. Por eso tenemos que estar pegados a la vid como esos sarmientos para poder dar fruto y de esa manera poder llegar a los demás, pero que sea Él. Nosotros solamente vamos a ser el instrumento, pero si estamos llenos de soberbia, de orgullo, de vanidad y todo, no va a poder Él entrar porque ya hay alguien que ocupa nuestro trono. Nos quitamos de ese trono, nos quitamos la soberbia, el orgullo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde me quito con todo el pecado? En la confesión. Me lavo, me limpio, vengan a mí, vamos a hacer cuentas. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos. Recuerden, desde el profeta, ya lo decía el profeta Isaías. Así que vamos a acercarnos a la confesión. Mucho que hacer, mucho que meditar. Nuestra iglesia católica, ¿qué tal? Esa es la iglesia. ¿A dónde vamos, mis queridos hermanos? Sintámonos orgullosos a pesar, como él dice, de tanta confusión y tanto caos. No, vamos a orar y vamos a permanecer fieles. Nosotros como esposas de varios años de casados sabemos, por ejemplo, que el matrimonio no es fácil, pero nos hemos mantenido fieles, fieles aún así en contra de muchas cosas que tal vez han pasado o cosas difíciles. Hay que de pie, mis queridos hermanos. Y si Dios nos presta vida y así lo quiere, nos vemos la próxima semana, pero también nos vemos el domingo en misa. ¿Dónde? En la consagración, ahí donde se une la iglesia militante, la purgante y la triunfante. Ahí estamos todos, mis queridos hermanos, y todos estamos unidos. Y cuando comulgamos, nos unimos también en el cuerpo místico de Cristo. Así que nos vemos en misa. Bendiciones.